Y sigue Dios hablando a nuestro corazón para saber exactamente en cuál de los dos grupos estamos. Si somos fanáticos de Jesús o somos seguidores de Jesús. Si somos discípulos de Jesús. Ya lo tiene ahí, Efesios capítulo 4, versículo 13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Oramos en el nombre de Jesús. Padre amado, gracias. Gracias por tu palabra. Permite, Señor, que tu palabra sea de bendición para nuestras vidas y salgamos de aquí renovados, edificados, fortalecidos. Tú eres Dios, Señor, tu palabra está inspirada por ti. Rogamos que esta palabra quebrante, rompa, destruya todo pensamiento humano preconcebido y podamos ser sometidos a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Si vuelvo a leer, usted se va a dar cuenta de que esto está resumiendo lo que significa la vida cristiana. Es un proceso de crecimiento. No basta, no es suficiente con que una persona diga, yo acepto a Jesús en mi corazón, yo te recibo, Señor, te doy permiso, te doy entrada, tú, Señor, ahora tienes autoridad, tú gobiernas sobre mi vida. Eso ocurre en el momento en que todos nosotros, cuando un día hicimos el paso de fe, pasamos un altar en algún lugar, alguien nos hizo el llamado, repetimos una oración, pero no quiere decir que eso sea suficiente. Cada uno de nosotros puede haber tenido marcado ese día en el calendario y usted lo recuerda el día que pasó al frente, pero no se resume en que ese día dice, bueno, ya aquí ya no tengo más nada que hacer. La vida continúa. Y las acechanzas de Satanás continúan, y los peligros continúan, y las amenazas continúan. ¿Por qué? Porque usted hizo una decisión de cambiar de reino, de salir de las tinieblas y pasarse al reino de la luz. Pero Satanás no está conforme con eso y va a buscar la manera de desviarnos del camino, va a buscar la manera de afectar nuestra vida espiritual, de dañarnos. Y uno tiene como persona, como hijo de Dios, tiene que tomar la decisión de comenzar un proceso de conocer a Jesús. Y eso, lamentablemente te lo digo, no va a ocurrir de domingo en domingo. No es suficiente, porque Dios está con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo Él quiere que nosotros crezcamos. Dice, hasta que lleguemos a la unidad de la fe, hasta que lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a conocer a Jesús plenamente. Hasta que lleguemos a conocer como hijos de Dios. Todos los que estamos aquí queremos llegar al cielo, amén, ¿sí o no? Ahora para eso tenemos que honrar a Jesús, conocer a Jesús, amar a Jesús, servirle a Él, porque Él fue el único que dio su vida por nosotros. Durante este mensaje usted va a tener la tentación de pararse e irse. Usted va a tener la tentación de irse al baño, orinar. Usted va a tener la tentación de ir a tomar agua. No se mueva de este lugar, porque algo bueno Dios quiere hablarle. Le van a venir preocupaciones de cosas que tiene que pagar, de alguien que quedó enfermo en la casa. No se desvirtúe, no se entretenga. Dice, hasta que lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Ninguno de nosotros es perfecto. Pero Dios quiere que tú y yo caminemos hacia la perfección. No vamos a llegar a ser perfectos, pero a Dios le encanta que nosotros queramos cada día conocerle más, acercarnos un poquito más a Él, compartir más lo que hay en su corazón, saber qué es lo que a Dios le agrada, saber lo que a Dios no le agrada. Y eso va a ocurrir en un proceso constante. Ya te digo, no somos perfectos, pero queremos llegar a perfeccionar nuestro amor, a perfeccionar nuestro carácter en Jesús. Y cada uno de nosotros lo sabe muy bien. El hecho de que tú y yo nos llamemos cristianos no significa que el mundo nos tendrá por cristianos. La huella, la manera de comprobar si realmente estamos en Cristo ocurre de manera diaria. Ocurre de manera cotidiana, ocurre lunes, martes, miércoles, porque estamos expuestos a las personas del mundo. Estamos expuestos a mostrar el carácter de Jesús a través de nosotros. Así que no es que nosotros queramos andar nuestro propio camino. Es que estemos caminando el camino de Jesús.
El camino que Él trazó, el camino que Él diseñó, el camino que Él mostró. Que nosotros podamos seguir sus pisadas. Ahora, para eso es necesario pasar tiempo con Jesús. ¿Sí o no? La única manera que el carácter de Jesús se me impregna es pasando tiempo con Jesús. Lamentablemente, hay personas que han decidido no pasar tiempo con Jesús. Y lo hacen porque no quieran. No, sí quisieran, pero hay una balanza de prioridades. Hay una balanza que dice, bueno, hay otras cosas. Para dedicarle tiempo a Jesús, el domingo es suficiente. De domingo en domingo recargo las pilas. De domingo en domingo puedo invertir tiempo en Jesús para que me dure la batería hasta el próximo domingo. Te digo algo, no va a ser así. Tenemos que pasar tiempo con Él. No le saques cuentas a Dios. No le saques más cuentas a Dios. Así el carácter de Jesús no se va a impregnar en nuestro corazón. No va a ser, no va a ocurrir. La pregunta que venía a mi corazón cuando yo entendía, cuando yo leía ese texto bíblico que habla de un proceso, de ir creciendo, de ir madurando en el camino de Dios. No es mi camino, es el camino de Él. No es tu camino, no es a nuestra manera, es a la manera de Él. Y tendremos mucha oposición. Tendremos mucha oposición porque tú y yo no estamos en una burbuja de cristal. Estamos en medio del mundo y el mundo no nos quiere, no nos ama. El diablo está bravo, está enojado. Y nosotros tendremos que estar constantemente batallando, luchando contra toda oposición del reino de las tinieblas. Tenemos que estar batallando con eso. Ahora, la pregunta es, y me la hice yo mismo y fue muy dura la respuesta. Yo no sé cómo va a ser la tuya, pero mi respuesta fue chocante. En realidad, yo quiero parecerme a Jesús. En realidad, yo quiero, ¿tú quieres en realidad parecerte a Jesús? Porque para manifestar el carácter de Jesús a través de mi vida, Él tiene que venir a vivir en mí. No es que yo quiera usar lo que yo entienda de Jesús y acoplar algunas cosas, otras sí, otras no. Unas las desecho, otras las asimilo. El carácter de Jesús es el carácter que tiene que impregnarse en mi corazón. Y eso no va a ocurrir de domingo en domingo. Tengo que ir creciendo, tengo que ir madurando. ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. Como leímos en el versículo. Entonces puede que sí, que yo quiera parecerme a Jesús, pero puede que no, que yo no quiera parecerme a Jesús. Puede ser, escuche bien esto, que yo quiera llegar a alcanzar la mejor versión de mí mismo. Yo no quiero imitar a Jesús, yo quiero llegar a lograr la mejor versión de mí mismo. Y eso puede ser chocante, porque nosotros los seres humanos siempre tendremos a autocomplacernos con nosotros mismos. La estoy haciendo bien, la estoy rompiendo, estoy metiendo pajonrón. De verdad que me la comí. Yo no sé cómo se dice en otro país, pero me la comí en Cuba, lo hice bien. Soy lo máximo. Lo máximo siempre tiene que ser Jesús viviendo en mí. ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. Hasta que lleguemos a un varón perfecto. Hasta que lleguemos al conocimiento de la plenitud de Cristo. Y eso es un proceso duro en el cual yo estaré renunciando. Es el camino de Él, no es el camino mío. Entonces, algunas veces, presionados por la sociedad, que es una sociedad de individualismo, que es una sociedad de autoafirmación. Nunca han visto una persona autohalagándose. A montones, ¿verdad? Entonces, en una sociedad en la cual uno se vive autohalagando, uno tiene que luchar para que el carácter de Jesús se meta en nosotros. Y eso, se lo digo personalmente, es difícil. No es difícil nada. Es imposible. A menos que uno se mantenga caminando con Jesús su camino. Porque podemos llegar a idolatrar nuestras propias metas, idolatrar nuestras propias
cualidades, idolatrar nuestros propios méritos, idolatrar nuestras propias victorias, idolatrar nuestras propias fortalezas, idolatrarnos a nosotros mismos, porque queremos llegar a ser la mejor versión de nosotros mismos. Y Jesús, no, Jesús que espere. Jesús es mi religión, Jesús es mi fe de la iglesia. Podemos correr el riesgo de comenzar a autoexaltarnos. Podemos llegar a creernos que nosotros ocupamos un lugar que no nos toca. El lugar que nos toca es el lugar que Dios nos dio. Y siempre será por debajo de Él. Él siempre tiene que estar, ¿dónde? Por encima de nosotros. Ahora, entendiendo que el versículo que acabamos de leer nos habla de un proceso de crecimiento, un proceso de madurez, un proceso de llegar a conocer cada vez más a Jesús y que Jesús se impregne en nuestra manera de vivir, ¿qué estás haciendo a diario para parecerte a Jesús? Vamos a incluirnos todos. ¿Qué estamos haciendo a diario para parecernos a Jesús? ¿Cuántos minutos del día le dedicamos para que el carácter de Jesús se nos impregne, para conocerlo un poquito más a Él? ¿Qué estamos haciendo? ¿Lo estás haciendo de manera intencional? ¿O lo estamos haciendo de manera ocasional? Cuando haya tiempo, yo le voy a dedicar a Jesús. Cuando hay una oportunidad en mi agenda supercargada, yo voy a buscar la manera de que ese carácter de Jesús se me acople, se me acople a mí. Yo quiero que Jesús se adapte a mí. Yo no quiero todavía completamente adaptarme a Jesús, sino que Jesús se adapte a mí. Entonces, de manera ocasional yo puedo dedicarle tiempo a Jesús. Pero hay otra manera de hacerlo. Se puede hacer de manera en solitario, el llanero solitario, yo peleando mi propia batalla, o lo podemos hacer en compañía de otros. La iglesia somos, ¿qué? Todos, pero a la misma vez somos cada uno de nosotros. La salvación es personal, ¿sí o no? Pero Dios de alguna forma creó la iglesia. Y Él entiende que la única manera de poder crecer, de poder madurar, es los unos son los otros. ¿Ha oído tantos versículos, amados los unos a los otros? ¿Ha oído consolados los unos a los otros? ¿Ha oído reprender a los unos a los otros? No existe la manera de que yo haga eso a mí mismo. Si yo realmente quiero crecer, madurar en Jesús, sería una buena idea buscarme gente que quiera igual que yo crecer en Jesús. Comenzar un proceso de discipulado, comenzar un proceso de que mi vida se adapte a ciertas disciplinas espirituales en la cual yo pueda ir creciendo, yo pueda ir madurando. Y ese proceso de maduración, una de las personas que puede notarlo, Dios lo nota de momento, pero una de las personas que puede notarlo soy yo mismo. A ver, una pregunta. ¿Tú mismo has notado que has crecido, que has madurado en el último año? ¿O la vida hace un año atrás tú mismo estabas en el mismo nivel espiritual? ¿Hace un mes atrás hemos crecido o nos quedamos estancados allá? ¿Hace una semana atrás hemos crecido o todavía tenemos un ancla que la pusimos del lado allá? Y eso es una pregunta personal y simplemente tiene una sola respuesta personal. Es posible que yo sea el mismo de hace un año atrás. Es posible que no haya avanzado y para colmo yo esté conforme. Para colmo yo esté diciendo, no, por lo menos yo estoy mejor que los no cristianos. Porque ellos no tienen a Cristo. A ver, yo he avanzado. ¿Tú has avanzado? Se nota, o sea, yo puedo notar que ha habido una transformación, un cambio. A ver. Si nosotros estamos buscando conocer más a Jesús, si estamos buscando crecer en perfección, crecer en amor, crecer en servicio, crecer en devoción, crecer en adoración, la pregunta es, ¿cuántos versículos de la Biblia respecto a Jesús ya no sabemos de memoria? La única manera que el carácter de Jesús se impregne en mí es que yo viva aprendiéndome las palabras que salieron de la boca de Jesús, para que eso se meta aquí, se meta aquí, se meta aquí, se meta aquí, y después que se meta ahí llegará aquí, y después que se meta aquí entonces saldrá por aquí.
Pero si yo no invierto tiempo en aprenderme las palabras que salieron de la boca de Jesús, el carácter de Jesús, jamás va a estar aquí. Pastor, yo voy los domingos a la iglesia y lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado Jesús está con nosotros. A ver, ¿cómo a alguien se le ocurre pedirle a Dios, Señor, necesito que me provea, necesito que me supla, necesito que me bendiga, necesito que me sanes? Y Dios diciendo, pero solamente vienes a pedirme cuando te hace falta. ¿Cómo Dios pudiera maleducarnos cuando en realidad a Dios no podemos engañarlo? Si solamente a Dios venimos a pedirle, ¿tú crees que Dios nos va a responder cuando el resto del tiempo nosotros no le damos importancia a Él? No le damos importancia a sus palabras, no invertimos tiempo en leer su palabra, no invertimos tiempo en memorizar su palabra, no invertimos tiempo en darle gracias. No, solamente es un Walmart. ¿Cuándo usted va al Walmart a buscar el galón de leche? Cuando se le acaba. Nadie va todos los días al Walmart y acumula galones de leche. Solamente vamos al Walmart cuando se acaba la leche. Estaba ocurriendo la Santa Cena. Todo el mundo estaba feliz allí. De hecho, ahorita participamos en la Santa Cena, ¿sí o no? Estaban en la Santa Cena, todos los discípulos ahí, los que más cerquita estaban allí. Y de momento, como Jesús conocía a sus discípulos, a cada uno de ellos, Jesús sabía lo que estaba en su corazón. Y Jesús lanza una advertencia para cuando llegue el día malo. Porque lo que define si tú y yo vamos a permanecer siendo cristianos es cuando llegue el día malo. Cuando llegue el día de la crisis, cuando llegue el día del problema, cuando llegue el día de la enfermedad, cuando llegue el día de la deuda económica, cuando llegue ese día, es que vamos a saber cuán firmes estamos, cuánto de Jesús teníamos nosotros. Porque Jesús también pasó por pruebas. Y cuando pasó por pruebas, Él se mantuvo firme. ¿Y cómo fue que Jesús se mantuvo firme? Una de las cosas que hizo Jesús cuando se mantuvo firme, ¿se acuerda cuando el Espíritu lo llevó al desierto? Porque Él meditaba en la palabra, y cuando el diablo vino a provocarlo, Él le respondió Él no le respondió con el consejo de la abuelita. Estamos allí en Marcos capítulo 14, versículo 20 al 21. Y dice que Él no le dijo a ti, no, Él respondiendo le dijo, uno de los 12, el que moja conmigo en el plato, a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito. Mas, ahora va Jesús a lanzar una palabra que tiene que ver con el carácter de Judas. Dice, mas ay del hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Mientras todo estaba bien, Judas estaba de fiesta con Jesús. Era de los escogidos. La gente decía, no, mira, ahí están los que son cercanos al gerente. Los que van al frente de la empresa. Ahí están los ministros que van. Pero en el verso 26 Jesús lanza la segunda advertencia. Seguimos ahí mismo en Marcos capítulo 14, verso 26 dice, cuando hubieron cantado el himno, salieron del monte de los olivos. El 27 dice, Jesús les dijo a todos, hoy todos se van a escandalizar de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Cuando vino el día malo, dice Jesús, yo sé que cuando venga el día malo, las ovejas van a ser dispersas. Tú y yo tenemos que prepararnos para cuando llegue el día malo, nuestro carácter en Cristo esté tan arraigado que nosotros no neguemos a Jesús. Sigue el verso 38. ¿Llegó al 38 ya? Dice el 38. Velad y... ¿para qué? Para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Los discípulos, los más cercanos, los que venían a la escuela dominical, los que venían al servicio el domingo, los que estaban con Él el día entero, parece que de alguna forma tenían problemas de oración. Y si Pedro, Juan y los apóstoles tenían problemas de oración, ¿qué nos queda a nosotros? Si Jesús los invitó a orar, ¿se acuerdan? Hace unos meses le prediqué. Si Jesús los invitó, le dijo, vengan conmigo a orar. Y después se los encontró durmiendo.
Hay gente que decidió orar antes que orar. Que diga, decidió dormir antes que orar, perdón. ¿Por qué nos pasa eso? ¿Por qué tomamos la decisión de dormir antes que orar? Porque de verdad, no lo digo yo, lo dice Jesús, el espíritu que está en nosotros está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces tú y yo tenemos un proceso de crecimiento constante que puede ser obstruido por los apetitos de la carne. Y nosotros tenemos que luchar contra eso para cuando venga el día malo. Pero seguimos leyendo, verso 45, dice: y cuando vino se acercó a él y le dijo, maestro, maestro, y le besó. ¿Quién le besó? Judas. Y dice, entonces ellos le echaron mano y le prendieron. 47, pero uno de los que estaba allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. 48, y respondió Jesús y les dijo a los que le vinieron a coger preso, no a Pedro: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos para prenderme. Verso 49, cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumpla la escritura. El verso 50 dice, entonces todos los discípulos dejándole le huyeron. ¿Por qué usted cree que la Biblia dice que todos los discípulos dejándole huyeron? ¿Por qué lo dice? Porque eso fue lo que ocurrió. Los que estaban más cerca de Jesús se empezaron a descuidar, disfrutaban de todo el ambiente que había alrededor del que hacía los milagros, del que proveía los recursos económicos, del que sanaba, del que reprendía a los endemoniados, del que multiplicaba los panes y los peces. Estaba todo el mundo de fiesta, pero cuando la cosa se puso mala, ellos, ya saben, ¿no?, habían tenido un problema de oración y dejaron de orar. Y cuando llegó el momento malo, como no habían orado, ¡puf!, salió a relucir un carácter débil. Así que los que compartían la Santa Cena con Jesús, cuando llegó la temporada mala, lo abandonaron. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es ser transformados durante el camino con Jesús? Caminar junto con Jesús, para cuando llegue el día malo, tú y yo no nos apartemos del Señor. Ahora usted le va a preguntar, a ver, ¿cuántos de los que estamos aquí queremos apartarnos de Jesús? ¿Cuántos? ¿Nadie? ¿Nadie se quiere apartar? No, en serio. Voy a preguntar otra vez. ¿Cuántos de los que estamos aquí se quieren alejar de Jesús? Nadie. Nadie voluntariamente lo quiere hacer. Pero si descuidamos el proceso de madurar, eso puede pasar. Porque ellos no querían, pero al final lo dejaron. Entonces, ¿cuáles son las cosas que podemos entrar en un proceso de disciplinar nuestra vida? ¿Cuáles son las disciplinas espirituales que nos pueden ayudar? Que no son rituales, que no son prácticas religiosas, sino que son instrumentos, cosas que el mismo Jesús dio para que nosotros nos fortaleciéramos. La oración es una de ellas. Y ya vieron que los discípulos tenían problemas para orar y al final lo abandonaron. Así que tú y yo debemos aprender de eso. Y a partir de hoy, no sé si la semana pasada, pero a partir de hoy, tomar una decisión de que yo debo dedicarle mi vida sea disciplinada en orar. ¿Cuántos están de acuerdo? Mi vida necesita ser disciplinada en orar, porque si yo no oro, yo estoy voluntariamente haciendo oído sordo a lo que dice la Biblia, que por causa de no orar, llegó el momento en que los discípulos lo abandonaron. Yo no quiero apartarme de Jesús, necesito orar. Necesito orar. Ya sé que hay muchas responsabilidades, pero yo necesito orar. La segunda disciplina espiritual es estudiar la palabra. Cuando Jesús estuvo en el desierto, reprendió al diablo a través de ¿qué? De la palabra. A ver, si Jesús reprendió al diablo con la palabra, ¿por qué necesariamente yo tengo que conformarme con decir un bocadillo? Te reprendo en el nombre de Jesús, cuando en realidad lo puedo reprender usando la palabra. Pero no voy a reprenderlo usando la palabra a menos que yo me aprenda la palabra de memoria. No puedo. No se puede luchar contra el diablo con nuestras opiniones personales.
Usted no puede decir, no, porque el pastor me dijo. Cuando el diablo se le para de frente y le quiere hacer daño, usted le tiene que mencionar la palabra de Dios para que él no pueda contra la palabra y lo deje quieto, lo deje tranquilo. Así que orar, leer la palabra, reflexionar en la palabra. Tenemos que disciplinar nuestra vida en reflexionar en la palabra. Pastor, usted me ha predicado esto 1000 veces y lo voy a seguir haciendo. No sé por qué, alguna razón, hoy a las 2 de la madrugada yo me desperté pensando en la predicación y no me podía dormir. Casi me levanto a tomarme una Benadryl, pero dije, de alguna forma si Dios me despierta a esta hora es por alguna razón. Hay que meditar en la palabra. Cuando tú lees la Biblia diariamente y tú ves lo que Dios te habla, usted tiene que decir, a ver, ¿qué es lo que Dios me está hablando? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo cambie? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo sea bendecido? ¿En qué área Dios quiere que yo sea fortalecido? Y la segunda es, ¿cómo yo estoy reaccionando a lo que Dios me está hablando? Porque si usted entiende por revelación de lo alto, porque un ángel se le apareció, que Dios quiere tratar con un área específica de su vida, dice, Dios me está hablando. Dios me está hablando. Ahora, sí, ya reconociste que está hablando. ¿Y cómo voy a reaccionar ante eso? Porque si no, me quedo en ser oidor de la palabra y no ser hacedor de la palabra. Y le digo, cuesta. Porque la palabra de Dios trae principios y trae valores que generalmente van en contra de nuestros deseos, de nuestras opiniones, de la cultura que está reinando en el mundo hoy. De lo que sale por la televisión, de las canciones que sin querer oímos cuando entramos a fiesta o a Jovis o a qué sé yo. Tú y yo necesitamos ir contra corriente para que el carácter de Jesús se plante en nosotros. Servir como Jesús sirvió, que nuestra vida se vuelva disciplinada en eso. Ahora, a lo que quiero llegar en ese día. El hecho de que tú y yo crezcamos, generalmente, por consejo de la Biblia, va a ser más efectivo cuando tú y yo compartimos con otros nuestras luchas, nuestra vida espiritual. No es tan solo que ores solito, sino que te unas. Hombres, únanse con hombres que oren. Mujeres, únanse con mujeres que oren. Hombres, únanse con hombres que lean la palabra, pero no que la lean solitos, sino que la podamos desmenuzar todos juntos. Usted necesita. Y no se lo voy a decir con medias tintas. Necesita entrar en el discipulado de hombres si hasta ahora no lo ha hecho. Necesita. Porque hoy usted dice, a mí me va bien. Yo nunca he estado en un discipulado. Yo nunca he estado ahí debatiendo con otros hombres sus luchas, sus batallas. Nunca he estado en torno a otros hombres alrededor de la palabra. Y la mujer pues dice, no, yo tampoco. Lo necesitas. Porque al final, tristemente, yo no quiero que llegue ese momento, yo no quiero que llegue, pero como pastor algún día te tendré que decir, te lo dije. Este es el momento ya, este es el momento, te lo dije. Necesitas entrar en un proceso de discipulado constante, de entrar en contacto con Jesús cada día y no hacerlo solamente solito, sino caminar el camino de Jesús juntos. Hombres, mujeres, mujeres. A ver, ¿a quién tú le has dado permiso para que te rete? ¿A quién tú le has dado permiso para que te desafíe en tu vida espiritual? ¿A quién tú le has dado autoridad para decirle, Dani, cuando tú veas que yo estoy mal, tú tienes permiso para aconsejarme? ¿A quién le has dado permiso? Osmani, tienes permiso para cuando tú veas que hay algo mal en mí, que yo no esté creciendo, que yo no esté madurando, tienes permiso. Carlos, tienes permiso. Edgardo, tienes permiso. Tienes permiso. Alexi, tienes permiso. A ver, ¿por qué una persona no le rendiría cuentas a otras acerca de su vida espiritual? Porque la persona lo primero que va a decir, no, a mí el único que me pastorea es Dios.
Suena muy espiritual, pero en la vida cotidiana tú y yo nos retroalimentamos, aprendemos de las experiencias de otros cristianos, de otros hijos de Dios, cómo batalló, cómo peleó la batalla, cómo oró, cómo ayunó, cómo lloró, leyó la palabra, cómo recibió la ayuda del Espíritu Santo, cómo lo hizo. Y no es un invento de ahora. Usted sabe de dónde surgieron esos, o sea, desde el primer siglo los cristianos se reunían junticos para orar juntos, para leer las escrituras juntos, para compartir sus luchas juntos, para orar los unos por los otros juntos. ¿Por qué nosotros tenemos que cambiar los patrones que dieron resultado en el pasado? ¿Por qué? Tenemos que entrar en un proceso de crecer y de madurar hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, hasta que todos lleguemos a la perfección en Jesús, hasta que todos lleguemos a un cristiano maduro. Pero hoy en día ya no es el evangelio de Jesucristo, ahora es el evangelio según San Yo. ¿Cuál es el evangelio según San Yo? Mí mismo, el camino solitario. Yo voy a madurar solito. Yo voy a crecer solito. Yo voy a fortalecerme en Cristo solito. Yo no necesito de nadie más. Qué lindo sería de que tú también pudieras bendecir a otros y que otros te bendijeran a ti. El evangelio según San Yo. El evangelio de hoy es muy motivacional. Todo te va a ir bien. El evangelio de hoy es muy egoísta. Piensa en ti mismo. El evangelio de hoy aún es cómplice. El evangelio que se predica en algunos lugares es cómplice del pecado. Las personas te dicen, es que Dios me ama. Y como Dios me ama, Dios me entiende. Y como Dios me entiende, yo puedo seguir viviendo el estilo de vida que yo he entendido que es correcto. La única norma y regla de fe, de justicia, es la palabra de Dios. Y ella es la única que nos puede guiar a la verdad. Es la única. No busquen más ninguna opinión personal. Y cada uno de nosotros puede tener una opinión personal en cuanto a los aspectos de la fe. Pero, que tu opinión personal acerca de cómo tú creces y maduras en Cristo nunca esté por debajo, que diga por encima de la palabra. La palabra de Dios tiene que estar por encima de nuestra opinión personal. Así que si yo voy a caminar el camino de Jesús, no es mi camino. Es el camino de Él, es a la manera de Él. Imagínate el evangelio de mi propia opinión. Lo que yo pienso es lo que está correcto. Quiero llevarle a 1 de Juan capítulo 2 versículo 6. Dice la Biblia, los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. ¿Está de acuerdo conmigo? No, conmigo no tiene que estar de acuerdo. Tiene que estar de acuerdo con la palabra. Señores, siempre le voy a tirar anzuelo, ¿oyeron? A ver si muerden. Dice otra versión, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, debe comportarse como Él se comportó. Voy a leer el versículo 4 al 6. Si alguien dice, lo conozco bien. ¿Cuántas personas aquí hemos dicho alguna vez, yo conozco bien a Jesús? Todos. Si alguien dice, lo conozco bien, pero no guarda sus mandamientos, evidentemente es un mentiroso. Su vida no coincide con sus palabras. Pero quien guarda la palabra de Dios, quien obedece la palabra de Dios, es la persona en quien vemos el amor maduro de Dios. Esa es la única manera de vivir, de estar seguro de que estamos en Dios. Cualquiera que afirme tener intimidad con Dios debe vivir el mismo tipo de vida que Él vivió, que vivió Jesús. Ahora, cuando no andamos en el camino de Jesús, orando, leyendo la palabra, reflexionando en ella, cuando no tenemos un discipulado alrededor de Jesús, corremos varios riesgos. Estamos en zona de peligro. ¿Y sabe cuál es la primera zona de peligro cuando yo no leo la Biblia? Yo puedo, con mi opinión personal, yo puedo distorsionar la verdad de Dios. Porque la Biblia dice, pero yo opino. Y cuando alguien distorsiona la verdad de Dios, deja de ser fiel a lo que la Biblia dice.
Cuando alguien deja de estar en torno a orar, a leer la palabra, a meditar, a reflexionar, cuánto permiso yo le doy a la palabra para que me cambie, me empiezo a conformar a lo que dice la cultura del país donde estoy viviendo. Y si la cultura del país donde estoy viviendo me lleva en una dirección, generalmente yo me voy a ver empujado a ir donde va la cultura. Pero tú y yo necesitamos ir contracorriente. El carácter de Jesús se forma en mi vida diariamente. Entonces la palabra de Dios en mí tendrá más autoridad que la cultura de la sociedad donde yo vivo. Cuando yo no estoy orando, cuando yo no estoy leyendo la Biblia, me acomodo hasta donde siento espiritual. Y cuando hay falta de crecimiento espiritual, yo me acomodo hasta donde yo crecí. Así que si Dios quiere que yo crezca hasta acá arriba, pero hasta aquí yo me siento bien, entonces yo digo, yo no necesito más. Ya me sé el Salmo 23. Jehová es mi pastor, y en lugares de delicados pastos, junto a agua de reposo. Ya estamos bien, ya sabemos el Salmo 23. Dios quiere que nosotros crezcamos, que no nos quedemos en una posición cómoda, porque me sé 2 o 3 promesas bíblicas. Me sé las promesas, pero no me gusta aprenderme los mandamientos. Me sé las promesas, me sé algunos mandamientos, pero no me gusta ayunar, no me gusta orar. Los lunes a las 7 de la noche, la hermana Gisela y algunas mujeres más se reúnen a orar en una llamada de WhatsApp. Si quiere se puede unir, ya van como 8 domingos que se lo digo. Únase en una llamada para orar. Cuando una persona no ora, no lee la palabra, no reflexiona en la palabra, puede traer confusión, puede traer división dentro de una congregación. Porque aquí podemos tener 50 opiniones diferentes, pero todas se tienen que someter a lo que la Biblia dice. Y si la Biblia dice, cualquiera puede opinar lo que mejor le parezca, pero la palabra de Dios dice. Entonces si uno no la lee, uno dice, no, pero yo opino. Bueno, ¿y qué tiene que ver que tú opines? Si tu opinión no tiene que ver nada con lo que la Biblia dice. Y eso puede traer divisiones en las iglesias. Porque no hay una norma. No se define una norma que sea la que rija la visión de la iglesia. Cuando no hay rendición de cuentas, uno no se siente responsable de sus acciones. Imagínense que yo ahora dejo de orar y el Dani me dice, pastor, usted ha dejado de orar. Yo me siento animado a comenzar a tomar decisiones que honren a Dios. Porque yo sé que hay una persona que no me lo dice por mal, sino que está pendiente de mi vida espiritual. Pero cuando a nosotros nos interesa más lo que opina la gente que mi crecimiento espiritual, entonces yo le voy a decir, Anaí, no te metas en mi vida. Hasta aquí tienes permiso, no puedes pasar para acá. Mi relación con Dios es muy privada. Sí, es muy privada, pero está por el piso. Dale permiso a alguien de confianza. No es que vayas a decirle a todo el mundo, pero dale permiso a alguien para que esa persona, tú le rindas cuenta. ¿He estado orando? No he estado orando. ¿He estado leyendo la Biblia? No, esta semana me he complicado. Pero no es simplemente para que establezca una amistad de sí o no lo he estado. Es para que tú sientas cierto nivel de presión. Para que tú te sientas presionado de que una persona que te ama, que está orando por ti, tú le rindas cuenta de cómo está tu condición espiritual. Porque entonces estaremos avanzando en el camino junto a gente que también quiere seguir avanzando. No con gente que se conforma, gente que quiere seguir avanzando. Cuando tú te reúnes en un discipulado, en un grupo de hombres o un grupo de mujeres, tú tienes una perspectiva externa de cómo está tu vida espiritual. Porque yo generalmente opino que estoy bien. Pero cuando yo le pregunto, oye, ¿cómo me veo yo desde afuera? Yo estoy preguntando cómo se ve mi testimonio desde afuera. Pero hay personas que dicen, no, yo no le voy a dar permiso a nadie que me esté juzgando. Yo no le voy a dar permiso a nadie que me esté cuestionando. De alguna manera, los discípulos crecieron junticos.
crecieron orando los unos por los otros, consolados los unos a los otros, edificados los unos a los otros, reprendidos los unos a los otros, animados los unos a los otros. ¿Por qué? Porque andaban juntos en su camino de crecer en Jesús. Tú y yo tenemos que aprender a caminar en Jesús juntos. Dice la Biblia que cuando tú y yo oramos los unos por los otros, dice Santiago capítulo 5, verso 16, si quiere la apunta. Por tanto, yo no voy a leer otra cosa que no sea la Biblia. Confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo es poderosa. Eso lo dice el libro de Santiago. Si quiere quitamos ese versículo. ¿Lo quitamos? Ok. Cuando tú y yo entramos en un proceso de discipulado para crecer juntos en Jesús, dice la Biblia en Gálatas capítulo 6, versículo 2. Si quieren lo quitamos. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Lleven los unos las cargas de los otros. Que yo me preocupe por lo de Edgardo y que Edgardo se preocupe por lo mío. Eso no ocurre de domingo en domingo. Quiero que lo entienda. No ocurre de domingo en domingo. El otro día pasé una experiencia extraordinaria. Así de sorpresa. Se me olvida el nombre. Gisedi llama a mi esposa y dice: pastor, venga a desayunar a nuestra casa. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Quién cumple años? No, venga a desayunar. Mire, la vida es muy agitada. Pero de domingo en domingo yo no puedo conocer a Gisedi, yo no puedo conocer a su familia, a Gisela, yo no puedo conocer a su esposo. Yo no puedo de domingo en domingo. Pero a partir de ese momento conversamos, nos reímos, entendimos más la cultura, entendimos más el carácter, la historia de nuestra familia, nos conocimos mucho más. Entonces yo puedo llegar a ser un poquito más el pastor de ella y ella puede llegar a ser un poquito más la oveja. Pero si yo a ti nada más te veo el domingo, jamás seré tu pastor, jamás. Conocí al hijo y allí conversamos con el ese arquitecto. ¿Usted se imagina que usted solamente no me viera a mí los domingos, sino que tuviéramos tiempo entre semanas no para desayunar, no para comer, no tiene que invitarme a una cena? Si quiere lo hace, pero no tiene que hacerlo. Pero que tú y yo podemos hablar, por lo menos una vez a la semana hablar. Porque si no, corremos el riesgo de que tú pienses que yo no soy tu pastor y tú te consideres que tú no eres miembro, tú no eres oveja. Tú eres uno más ahí. Dice la Biblia, Efesios capítulo 4, verso 25. Por lo tanto, despojémonos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Cómo yo me voy a despojar del viejo hombre? Siendo honesto conmigo mismo y siendo honesto con otra persona. Si hay algo en mí que está mal, yo necesito despojarme del viejo hombre. Pero mientras yo no comparta mis luchas, mis problemas, mis preocupaciones, mis tentaciones con nadie, yo no me veo presionado a despojarme del viejo hombre. Pero cuando yo sé que uno de ustedes, un hombre, no las mujeres, cuando yo sé que uno de ustedes, Carlos, cuando me conoces bien, entonces yo diré, yo voy a buscar constantemente hacer algo que honre a Dios para darle testimonio a Carlos. Yo me veré animado a cada día ser un mejor cristiano. Pero cuando ando como llanero solitario, yo no voy a querer cambiar. Tengo una relación con Froilán, levanta la mano porque la gente... Él es mi cuñado, pero aparte de ser mi cuñado, él está con nosotros en el discipulado. Y hay áreas de la vida de él que yo he empezado a conocer. Y hay áreas de la vida de Floyd que él ha empezado a conocerme a mí. Y ya él no tiene una imagen perfecta de cómo soy yo. Yo no tengo una imagen perfecta de cómo es él. Pero ambos estamos creciendo. Con nuestra desobediencia, con nuestra rebeldía, con nuestros pecados, con nuestros errores. Pero los dos estamos interesados en crecer. A menos que yo no quiera crecer. Dice la Biblia, me gusta, Proverbios 27, 17. Apunte lo que se le va a quedar el ojo cuadrado. Proverbios 27, 17. Con el hierro se afila con el hierro. El hombre aguza el rostro de su amigo. ¿Sabe lo que está diciendo allí? Que hierro con hierro se afila, ¿sí o no? Déjeme explicarle una interpretación muy personal mía. Si usted tiene aquí un cuchillo que tiene así abolladuras.
amellado, ¿no? Y aquí tiene otro. Esos cuchillos no cumplen su función, no pueden servir. Pero cuando usted le hace así, un cuchillo al otro va limando, ¿no? Las asperezas, ¿sí o no? Dice mi hermana, yo soy tu cuchillo. Y cuando dos cuchillos no están con defectos, no cumplen su propósito. Pero cuando dos cuchillos están con defectos y se empiezan a molar uno a otro, llega un momento que se desgastan y cogen filo y comienzan a tener su propósito, ¿sí o no? Cuando dos cristianos vienen con defecto y uno a otro se empieza a sacar filo, comienzan a caminar rumbo al propósito de Dios para su vida. Se están sacando filo uno al otro. Pero no, yo quiero quedarme con mis defectos. Yo no quiero que nadie me mole, pero yo seguí más en mi interpretación de ese versículo. Cuando dos cuchillos con sus defectos, recuerden que tenemos defectos, ¿sí o no? No somos perfectos, ¿sí o no? Cuando dos cuchillos se empiezan a afilar, un cuchillo le dice al otro, oye, me duele, porque te están desgastando, te están pasando la lima, ¿no? Y el otro cuchillo dice, y a mí también me duele. Entonces los dos están de acuerdo que en el proceso de rozarnos, algo nos va a doler, pero al final ese dolor se va a convertir en que yo acople en el propósito de Dios. Hebreos capítulo 10, con este terminamos, capítulo 10, verso 24, versículos 24 y 25. Dice, consideremos también unos a otros para estimularnos en amor y a las buenas obras, estimularnos en amor y a las buenas obras. Así que yo entiendo que usted entiende que usted estimula a sus hijos en amor, ¿sí o no? ¿Usted estimula a sus hijos en amor? Y cuando los hijos no entienden, usted los sigue estimulando en amor, ¿no? ¿Sí o no? Dice, no dejemos de congregarnos como acostumbran algunos a hacerlo, sino animémonos los unos a los otros con mayor razón, ahora que vemos que el día se acerca. ¿Qué día se acerca? La venida de Jesús. Cada día, déjame explicarle, cada día tenemos menos tiempo para la venida del Señor, ¿sí o no? Entonces tú y yo necesitamos estar en contacto lo más seguido que pueda para que yo te saque filo a ti y tú me saques filo a mí, para que yo roce contigo y tú roces conmigo, porque la venida de Jesús está cerca. Y a nosotros lo que nos interesa es no quedarnos aquí, sino irnos para allá con Él, ¿sí o no? Entonces vamos a aprovechar el tiempo, porque yo no puedo afilar a Froilán si Froilán se queda en la casa. Yo no puedo afilar a Froilán si Froilán no se conecta al discipulado del martes. No lo puedo afilar. Y él no me puede afilar a mí. Pero como tenemos tiempo, como todavía el Señor demora en llegar, no sabemos ni el día ni la hora que el Señor viene por su iglesia. Así que cada minuto cuenta para que el carácter de Jesús sea formado. Aún si tiene que usar a alguno de ustedes para que yo sea molado, y aún si yo tengo que actuar sobre alguno de ustedes para que nuestro carácter sea molado, y a la larga nos vamos con Él. Pero malo que por ser llaneros solitarios nos quedemos aquí.